ser movilizadores de misiones, para que en su corazón el trabajo de movilizar, tan importante como el de ir, pueda ser concretado en Venezuela y las naciones. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse para llevar adelante esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos entonces, arrancamos con este tema de la movilización y el ADN del movilizador. ¿Qué tema? Cuando la hermana Edenia me dijo para participar con este tema y el lema del Congreso, digo, bueno, será muy fuerte porque muchos de nosotros no comprendemos qué es ser un movilizador y mucho menos cuál es el ADN de un movilizador. Entonces quiero comenzar a desarrollar este tema que yo le llamo cualidades de un movilizador efectivo. Y si quieren acompañarme en la lectura bíblica, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo nos está hablando allí un poquito de su tarea y de cómo él enfrentaba la tarea de plantación de iglesias. En su tiempo, él estaba al frente de un movimiento de plantación de iglesias en Asia Menor. Y él llegó a muchas naciones a través de la predicación de la palabra y movilizar a las iglesias para plantar más iglesias. Entonces, hay otros pasajes que luego me gustaría tocar o que si por cuestión de tiempo no nos alcanza, pero que hablan de la movilización misionera y desde dónde y cómo se enfrenta la movilización. En el caso del apóstol Pablo, él decía, lo presento o me presento a ustedes en debilidad, con mucho temor y temblor, para que mis palabras no sean simplemente basadas en, él decía en palabras textuales del texto bíblico, valga, dice las palabras persuasivas de humana sabiduría. Y él agrega algo que es algo que nosotros tenemos que agregar también a nuestro ADN como movilizadores, y es la demostración de espíritu y poder. Entonces, déjeme avanzar un poquito. Entonces, un movilizador muy a menudo lucha con un conflicto interno. Y este conflicto lo tuve yo desde el principio también, entre ir al campo o movilizar a otros. Y nos hemos encontrado difícilmente, y repito esto, ante situaciones complicadas, porque ¿qué Dios nos está llamando a hacer? ¿Me está llamando a ir o a quedarme? ¿A ser un movilizador o un misionero? Y algunos han desmerecido la labor del misionero. Por muchos años han dicho, del movilizador, por muchos años han dicho, bueno, realmente el movilizador no tiene un llamado. El movilizador es esto o aquello. Y fue muy duro para mí enfrentarme a esa realidad, porque descubrir que no tenés un llamado y que sos un movilizador es demoralizante o fue para mí. Pero déjeme comenzar desde esta base. El movilizador tiene un llamado de Dios también. Si sos un movilizador de misiones, tal como yo, tenemos un llamado de Dios para movilizar. Tenemos un llamado para trabajar desde nuestra base para enviar misioneros al mundo. Tenemos una gran pregunta que responder, tal vez muchos de ustedes en su corazón. ¿Queremos ser misioneros o queremos multiplicar los misioneros?
¿A qué me llamó Dios? Tenemos que tomar esa decisión difícil entre ir al campo y hacer la obra de Dios y alcanzar a los no alcanzados, o quedarnos y enfocarnos en movilizar hacia los no alcanzados, a la gente que Dios ha permitido que seamos pastores, líderes, movilizadores en el país. Esta dificultad y esta pregunta recae en el hecho de que nosotros, todos los movilizadores, como muchos cristianos globales, somos personas apasionadas por los perdidos. Yo me apasiono, yo veo a alguien, una imagen, una foto de alguien perdido, de alguien que está sin Cristo, de la necesidad humana, y tengo una angustia en mi corazón, y yo deseo salir y hacer la obra de Dios en las naciones. Hay fuego en nuestros corazones para que el evangelio de Cristo llegue hasta los confines de la tierra. Y nosotros, como movilizadores, hemos hecho como propósito de vida el gran cumplimiento de la gran comisión, pero a nivel base, movilizando, generando recursos, horas de oración, para que los que están allá en el campo, del otro lado, puedan ser efectivos en la labor. Y nosotros somos socios en la tarea de movilizar y de ganar a otros para Jesús. Nuestro deseo, como en segunda línea de trabajo, es que los que están allá en la primera línea, los misioneros, puedan seguir compartiendo el evangelio, plantando iglesias, y ellos anhelan compartir sus vidas para que el evangelio sea extendido, y nosotros luchamos y trabajamos para que ellos puedan trabajar, y valga la redundancia, en esta tarea de la gran comisión que hemos recibido. Nosotros decidimos quedarnos, aunque me encanta, en mi caso, conjugo ambas cosas. Estoy en el campo misionero, soy pastor de una hermosa iglesia y movilizador de misiones, no solamente en Costa Rica, sino en otros países. Entonces, decidí quedarme, nosotros, ustedes, decidimos como movilizadores quedarnos en nuestra base, pero no por miedo, no porque no tengamos las finanzas, ni por los retos de cruzar culturas. Nos quedamos porque en el fondo estamos convencidos de que el papel más estratégico que puede desempeñar un movilizador es levantar el ánimo de la iglesia para que haya una mayor participación en la realización de la gran comisión. Nuestro trabajo tiene dos aspectos: los que van y los que se quedan. Los que van son a quienes apoyamos, pero nosotros motivamos a los que se quedan para que trabajen con mayor fuerza para sostener a los que están en el campo. Nosotros nos esforzamos por elevar el nivel de concientización, la pasión por las misiones en las iglesias. Nosotros trabajamos en eso, y es lo que arde en nuestro corazón, que otros puedan sentir lo mismo. Los movilizadores, nosotros educamos, promovemos, conectamos a los creyentes con el papel estratégico que puedan tener, dando, orando, movilizando, oyendo también. Y no todos los cristianos tienen un llamado para ir a otro país y alcanzar personalmente a los no alcanzados. Pero todos somos creyentes llamados a participar en la tarea de movilizar para que los que Dios llamó para ir afuera puedan tener todo lo necesario para realizar la obra. Nosotros también tenemos un llamado, y ese llamado tiene que ver con el trabajo de arder en fuego y compartir este fuego misionero a los que están en nuestro alrededor. Pero para ser un buen movilizador necesitamos más que pasión por la obra misionera. Necesitamos algo más que conocer el mundo en su geografía, y dónde están los continentes, los países, los grupos no alcanzados. Los movilizadores que somos apasionados, y necesitamos todos ser apasionados y bien intencionados, hemos hecho que otras personas puedan ser
agresivos en la tarea, efectivos en lo que hacen y que tengan los recursos necesarios. Y en mi caso, soy celoso en esto. Nuestra iglesia, justamente ahora en el mes de octubre, la Iglesia Central de las Asambleas de Dios, aquí en San José de Costa Rica, es la iglesia central porque en enero cumple 80 años y fue la primera iglesia que se plantó aquí en el país de Asambleas de Dios. Entonces, este mes de octubre, todo el mes es mes de misiones. Nosotros todo el año tenemos énfasis misioneros en los cultos, recogemos ofrenda de fe, tenemos otra ofrenda que le llamamos semilla de mostaza, tenemos eventos de misiones constantemente, pero todo el mes de octubre, cada año, es el mes de misiones. Y este mes de octubre tiene 5 domingos. Y los 5 domingos estamos trabajando sobre las misiones, motivando a la gente, recogiendo ofrendas especiales. Domingo pasado tuvimos el arranque de nuestra conferencia de todo un mes y fue precioso. Este domingo mañana predica uno de nuestros misioneros que fue misionero en Uzbekistán, en Indonesia, y el próximo domingo tenemos invitados también a un grupo que se llama Movida y tenemos una feria internacional. Y el siguiente domingo tenemos una entrevista con las familias misioneras de nuestra iglesia. Soy pastor, por la gracia de Dios, de 5 familias misioneras. Una familia que está en el mundo musulmán, capacitando gente para evangelizar el mundo musulmán, el mundo islámico. Tenemos también una mujer soltera trabajando entre mujeres musulmanas en una nación de Europa, España. Tenemos otra mujer sirviendo con niños en Nepal. Tenemos una familia sirviendo en plantación de iglesias en Estados Unidos. Tenemos otra familia que está lista para ir a un país que se llama Azerbaiyán. Y tenemos otras familias que están trabajando para prepararse y salir al campo misionero. Mi tarea como pastor es que toda la congregación esté visionando lo mismo que nosotros. Somos apasionados, bien intencionados y estamos presentando las necesidades del mundo constantemente, sensibilizando a la gente para que Dios llame a más, para que podamos meter a más gente en el campo misionero transcultural. Recuerdo cuando escuché por primera vez el término misiones. Yo tenía apenas unos, no sé, tal vez 9 o 10 años. Hace muchísimos años atrás. Era un muchachito, tal vez de unos 10, 9, 10 años por allí. Y llegó un misionero a nuestra iglesia y él vino a recaudar fondos. Antonio se llamaba, y él estaba promocionando para ir a una provincia de Argentina hace como 40 años, una provincia más, 45 años, una provincia que no tenía iglesias, ni una, evangélicas. Y entonces quedó un shock en mí. Y digo, tenemos que hacer algo para juntar apoyo para este hermano, el nieto de apellido. Tenemos que hacer algo para trabajar y que él pueda tener el sostenimiento y plantar la iglesia. Y así fue. De ese entonces me transformé en un movilizador de misiones. Decoramos la iglesia completa con todas las provincias argentinas y empezamos a orar y era lo que conocíamos, Argentina. Y fue precioso porque cuando luego empezamos a escuchar de grupos no alcanzados de la tierra, de la iglesia perseguida, yo me sentí impulsado a decir, algo más tengo que hacer. Tengo que orar por, ahora le llamamos Ventana 1070, antes 1040, pueblos no alcanzados, iglesia perseguida, y la iglesia comenzó a orar al respecto de esto. Entonces aprendimos otro aspecto de la movilización, no solamente escuchar y preparar y orar, sino ahora empezamos a ofrendar y a orar. Y eso generó aún en mí que Dios llame mi pequeña vida cuando tenía 12 años para el campo misionero. La tarea de la movilización es esa, justamente
que miremos con nuestros ojos la inmensa necesidad de las naciones. Y no solamente miremos la necesidad y hagamos saber de la necesidad de la gente, sino que nuestro corazón arda en oración, en fuego espiritual, para que él o los misioneros que tenemos en el campo puedan ellos tener todos los recursos que necesitan para realizar la tarea. Pero tarde que temprano, Dios puede llamarnos a nosotros también, esta vez para salir al campo. Hay un dicho que dice, tenés que estar dispuesto a ser la respuesta de Dios a tus propias oraciones. Y a veces la respuesta de Dios para la oración de nosotros como movilizadores es, vayan al campo. Les toca a ustedes ir a las naciones. Ahora, como movilizadores tenemos ese privilegio de conducir a otros cristianos en ese viaje maravilloso, de conocer la obra misionera y las necesidades, sensibilizar sus oídos y corazones a través de la oración y estar dispuestos y preparados para decir sí cuando Dios nos llame o los llame al campo. Tenemos esa oportunidad nosotros de ser guía para otros, para los hermanos de las iglesias que están sentados, nuevos convertidos, mientras viajamos por el mundo espiritualmente, soñando, tenemos la oportunidad de mostrarles a otros de que Jesús es el Señor. Nosotros somos maestros mientras caminamos en nuestra vida diaria, en la iglesia local, enseñando a través de las Escrituras, entretejiendo en ellos, en el corazón de la gente que nos escucha, el corazón por la necesidad global. Mostrarles y sensibilizarles que hay un mundo que perece sin Cristo y que tenemos como iglesia la responsabilidad de responder positivamente al llamado. Tenemos la oportunidad de ser nosotros aquellos que les cuenten de las emocionantes historias de misioneros, de los preciosos milagros que Dios está haciendo a través de nuestra gente en el campo, de culturas desconocidas, misteriosas, pero que todavía no conocen a Cristo Jesús y que están siendo transformadas por medio del mensaje de la palabra de Dios. Ahora la pregunta del millón, ¿qué necesitamos para ser movilizadores efectivos? ¿Cuáles son las cualidades de un movilizador efectivo para la obra misionera? Yo preparé una pequeña lista, tal vez con pequeñas cualidades, pero que considero son indispensables para lograr esa movilización efectiva. Y tengamos en cuenta que ninguno de estos rasgos de personalidad, talento, sino tenemos que ver más bien actitudes y hábitos, porque a veces apostamos a el que más recursos tiene, el que más sobresale en el grupo porque tiene una personalidad increíble, porque tiene múltiples talentos. No, voy a hablar de hábitos y actitudes, algo más profundo. Y no tenemos que ser perfectos en todas las cualidades que voy a mencionar, pero a través del poder del Espíritu Santo podemos ir equipándonos para ser cada día mejores y más efectivos movilizadores. El Espíritu Santo de Dios tiene todas las cualidades que yo necesito, todas las cualidades que un buen movilizador necesita. Y somos simplemente nosotros los que tenemos que decir, Señor, aquí estamos dispuestos, puedo adoptar, crecer en estas cualidades y ser un buen movilizador. Primero, quiero decirles como movilizador, no sé si es posible apagar los micrófonos, tal vez como anfitrión cortarle el micrófono para todos, para no haya interrupciones. Sigo. Entonces, primero, sea un siervo. Lo primero que necesita un movilizador es ser un siervo. Hago una pregunta. ¿Por qué una iglesia habría de escuchar o de querer escuchar a alguien que no es primeramente un siervo y después un movilizador? Primeramente necesitamos aprender a ser siervos de la iglesia. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local? ¿Estás involucrado activamente en el avance de la misión en tu iglesia local? ¿Estás trabajando en eso
directamente, sos un siervo, el pastor, los líderes te ven como un siervo o una sierva. Saben que esto es algo que no lo consideramos como parte del equipaje de un misionero o de un movilizador, pero ser de bendición a la iglesia de alguna manera, tanto para la iglesia como para el corazón de la gente, tanto impactando porque tengo una personalidad X, pero como un siervo de Dios, y esto es lo que necesita un buen movilizador, aportar a la iglesia local tiempo. ¿Quieres que te vean? Le das aquí, tú tocas aquí y va a salir. ¿Quieres que te vean? Hermana Jenny, hermano, ¿pueden apagar el micrófono? Estás aportando para que la iglesia local pueda ser bendecida con tu tiempo, con tu diezmo, tus recursos. Entonces, puede ser muy fácil sentarse y decir, este es un verdadero movilizador y este no. Este es un siervo y este no. Pero la actitud del corazón, actitud de servicio, será la que marque las vidas de la gente para ser movilizados. Yo tal vez a mí no me impacta una persona que tenga muy buena personalidad, buena presencia, pero me impacta sí alguien que es un siervo, una sierva, alguien que tiene un corazón para servir al Señor. Segundo, sea una persona versátil, sea alguien con quien la gente pueda relacionarse, porque un movilizador se relaciona con la gente y es abierta para todo tipo de personas. Tendemos a ser elitistas, este no es como yo, esta no es como yo, no es de mi clase social, no es de mi provincia, de mi pueblo, no es de mi iglesia. Y estos son de verdad características que nos llevan a alejar más bien a la gente. Un movilizador es una persona que puede moverse en diferentes ambientes, con diferentes clases sociales, diferentes tipos de gente de la iglesia. Usted tiene que ser versátil, tenga otros intereses, otras pasiones, además de la misión. Ame la geografía, la lectura, la noticia. Sea alguien que tenga pasatiempos y se meta con la gente que está en la congregación. Si hay un grupo de fútbol en la congregación y necesitan ser movilizados, hábleles del mundial, de las banderas que en este Mundial de Qatar 2022 van a estar participando y cuántos países de estos tienen libertad de culto y cómo están dentro del índice de la persecución, por ejemplo. Tome tiempo para hacer cosas que lo relacione con la gente y a través de la relación hablarles de la movilización, movilizarlos en su corazón hacia las naciones. No tenga o no sea alguien que siempre dirija todas las conversaciones, porque nosotros generalmente polarizamos las conversaciones. Los que tenemos un temperamento como el mío, siempre somos el alma de la fiesta, queremos dirigir las conversaciones, los cultos, hacer los programas, y justamente esa es una característica tal vez negativa, porque aleja al resto de la gente. Sin embargo, si dirigís con preguntas y permitís la participación y que la gente esté alrededor tuyo, vas a ser un buen influenciador. Nunca sabemos cuándo Dios puede usar algunos de tus intereses o talentos o pasiones para ser un vehículo de la movilización. Por ejemplo, en apenas unos 25 minutos, 30 minutos casi, vamos a comenzar aquí en la iglesia. Marco para allí porque está literalmente allí, yo estoy ahorita en la iglesia, está una cancha y un centro de deportes que hicimos. Y se inauguró hace menos de un mes. Este día, ahora, aquí van a ser las 8 de la mañana en unos 30 minutos y va a haber un campeonato de fútbol y va a haber clases de zumba, va a haber muchas actividades deportivas. Por primera vez se está inaugurando esto y justamente dentro del mes de misiones. ¿Por qué? Estamos tocando a los jóvenes de la iglesia a través del deporte, pero estamos orando por países, por naciones, en medio del deporte y en medio
de todo lo que es esta movida deportiva de la iglesia, estamos también movilizando misiones en sus corazones. Lo que recaudemos va a ir para misiones. Toda la recaudación va a parar allá. El domingo, no mañana, sino el otro domingo, tenemos una feria internacional de comidas y está abierta a la comunidad. La gente que viene y va a comprar comida en la feria internacional va a dar para misiones y va a recibir folletos que hablan de la obra misionera, de la iglesia, y van a estar en contacto inmediato con la iglesia y con las misiones. O sea, si nosotros usamos todos los talentos que Dios nos ha dado, podemos ser movilizadores efectivos. Tercera cualidad es que debemos conocer la palabra. Le hago una pregunta. ¿Conoce usted la palabra? ¿Conoce usted la Biblia? Ah, sí, tengo como 7 en la biblioteca. ¿Cuánto la estás leyendo? Justamente estamos a una semana de finalizar 40 días, un plan de leer la Biblia en 40 días. Eso implica 2 horas y media diaria de lectura. Pero hay un grupo de pastores y hermanos de la iglesia que estamos leyendo la Biblia. En una semana terminamos la palabra de Dios en 40 días. Ha sido un rally, una maratón, pero justamente en el mes de misiones estamos diciéndole, usted tiene que estar preparado a leer la palabra de Dios y a conocerla. ¿Puede enseñar de la Biblia? ¿Está relacionado a pasajes bíblicos de misiones desde Génesis al Apocalipsis? ¿Puede enseñar sobre otros temas aparte de la misión? ¿Puede entresacar versículos respecto a la misión de la palabra? Un movilizador debe ser un estudiante de la palabra, poder enseñar temas de las Escrituras, aparte de otros temas, no solo de misiones, no solo lo relacionado a la misión, sino trate de tener temas que puedan edificar completo a la iglesia. Cuarto, ore. Un movilizador tiene que ser una persona de oración. Les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo oran por día, por misiones o en general? Su vida de oración, ¿cómo es? A mí me costaba muchísimo. Me ha costado toda la vida orar. Sé que a ustedes también, siendo completamente honestos, nos cuesta orar. Pero debemos ser hombres y mujeres que están conectados con el Padre Celestial, que escuchen a Dios y que respondan, hablar con Él, que tengamos comunión con Él. A través de la oración podemos ser transformados por Dios, por medio de la oración nos podemos unir a Él para cambiar circunstancias que nos rodean, a orar para interceder por muchas personas, por muchas naciones, por muchos grupos étnicos, orar por los misioneros que están en el campo, por los no alcanzados, por las iglesias frente a la batalla que tenemos o que tienen por delante. ¿Saben? Tengo, hace algunos años escribí algo respecto a esto. Le llamé Buen Día Moravia. Lo tengo aquí y lo acabo de poner aquí en pantalla. Se lo voy a leer. Escuche esto. Encendí la luz de la habitación. Es de madrugada. Todos duermen en casa. Acabo de llegar de un largo viaje. Más temprano, esta madrugada, viajaba visitando a mis amigos en Venezuela. Visité varios lugares del país y oré con ellos por la situación social, política, también por cada uno. Fue largo, pero de allí fui al Caribe, a la hermosa perla del Caribe, Cuba, y oré con mi amigo el pastor Eliseo. Estaban también presentes otros líderes nacionales, orando juntos. Como en un relámpago, también visité a mi amigo Nércido en Quisqueya. Fue precioso compartir con él sus necesidades, anhelos y éxitos. Mejor fue llevar todo esto juntos a la presencia de Dios en oración. Apresuradamente salí rumbo a Europa y me reuní en España y Portugal con mis amigos Juan Carlos y Pablo. Hablamos sobre la realidad de Europa, unimos nuestras manos en oración. Seguí mi viaje cruzando a Asia, pasando por la ciudad de los 2 continentes, Estambul, en Turquía. Allí reunido con otros amigos, hablamos y oramos por Asia Central. Algunos unidos a mí fuimos a Asia Pacífico y visitamos a otros amigos que realizan labores en esas tierras. Unimos nuestras manos en oración y nos elevamos a la presencia de Dios. Finalmente llegué al norte de Asia,
a China, el gigante asiático. Hermosa reunión entre varios obreros de países, también con amigos que no puedo mencionar de la iglesia subterránea. Lloramos juntos, nos gozamos con las historias del cuidado divino a favor de ellos. Recorrí también las estepas a caballo con cosacos rusos que me llevaron al lugar de residencia de otros amigos entrañables. Qué gozo orar juntos, sentir el calor del Espíritu Santo en una breve reunión. Antes de volver a casa, pasé por África, llegué a Kenia y Etiopía a visitar a mis amigos Cristian y Erika y mis sobrinas postizas, Steffi, Angie, Tizi. Fue lindo verlos y compartir unos instantes alrededor de la mesa como en los viejos tiempos y compartir un altar familiar. Acabo de llegar, es de madrugada todavía en casa, en Costa Rica. Paso por la habitación de cada uno de mis hijos, oro por ellos mientras dormitan y entre sueños Kevin me dice, te amo, papá. Me seco las lágrimas, la luz fuerte golpea mis ojos. Inicié el día en mi viaje de oración. No necesité costosos pasajes, no hice largas filas para obtener pasaporte o visa. Como en las alas del Espíritu recorrí la tierra en una plegaria y estoy listo para iniciar mi jornada. El día empieza, Moravia despierta. Iniciamos un día más en oración. La oración hace esto. No necesitas pasaportes y todos los días podés hacer un viaje por todo el mundo orando por las necesidades, por tus amigos los misioneros. Así debería ser nuestra mañana de movilizadores, comenzando en oración. Algo más, valore a otros ministerios, valore a las iglesias, valore, aunque no sean de asambleas de Dios, gente que puede involucrarse y que debe involucrarse, porque Dios los está llamando y nos está llamando a movilizar la iglesia hacia la obra misionera. Lleguemos a estas iglesias, amigas o no, que necesitan conectarse con misiones. Misiones nos unen, misiones nos conectan. Estábamos en Barquisimeto hace años, añares atrás, en el Instituto Bíblico, y recuerdo que tuvimos una reunión de líderes interdenominacionales y de misiones, y allí había gente bautista, había gente de OICE, había gente de asambleas, y ¿saben qué? Preguntamos qué hacíamos todos juntos ahí. Parecía una ensalada rusa, pero un pastor, director de una misión, de otra denominación, me dice, podemos tener muchas diferencias, pero misiones nos unen. Y es así, valore a otros en la misión, valore a los que usted ve, porque si usted no valora a los que ve, ¿cómo puede valorar a los que no ve, los no alcanzados de la tierra? Y casi cerrando, sea un evangelista. Usted mismo tiene que explorar las necesidades y las oportunidades que tenemos de compartir a Cristo con aquellos que nos rodean. Si usted no predica acá, tampoco podrá predicar más allá. El hecho de que su vecino no sea miembro de un grupo alcanzado, los, qué sé yo, Falacunda de Senegal, no nos elude, no nos hace a nosotros ser irresponsable con ellos. Usted tiene la responsabilidad de ser un testigo de Cristo aquí en Costa Rica, perdón, aquí en Venezuela también. Y dos más. Valore a las personas y sus principios. Siempre ponga a las personas antes que los programas y dele prioridad a los principios antes que a las herramientas. Porque movilización se trata de personas, no de programas, no de actividades. Se trata de guiar a la gente que conoce y sigue a Jesús a que ellos oren, vean, a ponerles visible las etnias, los países, los pueblos no alcanzados. Entonces, valoremos ver a la gente a la que Dios ama tratando de hacer algo por todas las naciones de la tierra. Nunca deje que sus métodos o sus metodologías interfieran con la tarea de movilización. No exaltemos la herramienta humana por encima de los principios bíblicos. Esté dispuesto a compartir, pero también esté dispuesto a aprender. Un movilizador es
un estudiante permanente de cultura, de idiomas, que busca aumentar sus conocimientos. Los movilizadores están dispuestos a invertir tiempo para aprender, para ampliar sus conocimientos del mundo actual, de las principales religiones del mundo, de la teología, del conocimiento general de la Biblia, lenguas extranjeras, de las tendencias actuales de la iglesia o del mundo y cómo nosotros podemos trabajar para sacar de la ignorancia espiritual a la gente. Y por último, sea optimista. Sea optimista. Los movilizadores pasamos tiempo escuchando para que las personas que no están involucradas puedan cumplir la gran comisión. Usted, The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Seguimos. Sea optimista, porque nosotros tenemos que escuchar a los demás y aunque estén equivocados o no sean movilizadores o no amen las misiones, saber que el Espíritu Santo hará la obra en ellos. Puede ser muy desalentador estar oyendo excusas, pastores que dicen, no me interesan las misiones, no creo en la obra misionera, no creo en dar. Pero sabe que un espíritu optimista es contagioso. Alguien que habla con entusiasmo, alguien que es apasionado, contagia a otros. Los movilizadores justamente tienen que ser este tipo de cristianos, así como lo expresó algún día William Carey. Él dijo, esperar grandes cosas de Dios e intentar grandes cosas para Dios. Hágalo. Si le toca movilizar todo un estado o simplemente una iglesia, sea optimista. Intente grandes cosas para Dios. Espere grandes cosas de Dios. Un movilizador es optimista y puede modelar y transmitir a otros esa confianza, esa creencia de que Dios quiere transformar las vidas de los habitantes de la tierra, que Él vino a dar su vida por nosotros. Y a través de la oración y el estudio de las Escrituras podemos cultivar ese optimismo. A través de la oración podemos cultivar ser personas que son optimistas. Entonces, esto es parte de nuestro ADN. Y les dije que iba a hablar de actitudes, no en sí de cualidades de la persona, sino mi actitud hacia la misión, mi actitud hacia la palabra, mi actitud hacia los no alcanzados, mi actitud hacia quienes movilizo. Tal vez esta pequeña, breve charla puede llevarte a pensar, ok, puedo ser un movilizador, aunque aparentemente estoy un poco enfocado en la tarea, no sé hacerla muy bien, no importa. Este es el tiempo que Dios quiere y puede llevarte a ser un movilizador y movilizar a la iglesia hacia el cumplimiento de la gran comisión. Hasta aquí es mi tiempo. No sé, Edenia, si tienen programado hacer algunas preguntas al respecto o continuamos si ya está conectado el nuevo o el siguiente tallerista. Aquí quedo a tus órdenes. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Daniel. Bueno, estoy tratando de comunicarme con el Pastor Leonardo, pero ha sido sin éxito la llamada. Creo que se quedó sin señal totalmente. Entonces sí, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas si alguno de los participantes tiene a bien hacerla. Y bueno, estamos acá para servirles. No sé, Kenny, si está conectado, tiene preguntas, está escribiendo en el chat. Eudin también está conectado. Ellos son parte del equipo también de la escuela básica de movilizadores de misiones. Está el hermano Richard, la hermana Adriani, Luisa, Will Marley. Tienen preguntas que hacer al hermano Daniel.
Pueden escribir las preguntas en todo caso si no quieren hacerlas. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Primeros pasos hacia la obra misionera, hacia el llamado. Contame un poquito más. Primeros pasos, a ver, de manera que puedo movilizar a los jóvenes de una manera efectiva. Bien. Una de las cosas que trabajar con jóvenes es un gran desafío. Fui pastor de jóvenes por muchos años y tengo una iglesia con muchísimos jóvenes. Y créanme que no es fácil, y sobre todo en estas generaciones. Ha cambiado mucho el tiempo, la pandemia ha cambiado y ha hecho en algunos casos estragos en la juventud y en estos días estuve observando las características de las nuevas generaciones, ¿no? En cuanto a la tecnología, y leí hace como 15 días un artículo en un periódico digital de aquí de Costa Rica que se llamaba La renuncia silenciosa y hablaba especialmente de las nuevas generaciones que están buscando un equilibrio entre espiritualidad, entre familia, trabajo presencial o virtual, recreación, y aún ha cambiado la mentalidad. Ya no se casan muy jóvenes, cuando se casan no quieren tener hijos pronto, y todo eso hace un caldo de cultivo tan complicado para ser un movilizador de misiones. Pero tal vez decirles que, o decirte que una de las cosas es justamente lo que hacía énfasis cuando hablaba de ser versátil, ¿no? De mezclarse con ellos, jugar los deportes que ellos juegan, juegos de mesa, y en medio de las charlas ser una influencia para ellos, una influencia con tu vida, con tu llamado, con tu corazón misionero. Tal vez no necesitas un púlpito para decir soy un movilizador de misiones o movilizadora de misiones. Lo que se necesita tal vez es estar sentado con alguien más y tener alguien que te escuche para movilizar. Entonces, primer paso, con fuerza diría yo, abrir tu corazón para hablar con la juventud, estar con ellos, ser amiga, ser amigo y participar en todas las actividades. Y en medio de esas actividades podés ser una influencia para ellos. Y eso sazonado con el resto de las cualidades que mencioné recién, ¿no? Oración, lectura bíblica, conocimiento del mundo. Eso hará que seas una persona, entre comillas, atractiva para escuchar, que todos quieran escuchar, y tu mensaje va a ser relevante también, ¿no? Bueno, una idea general, no sé si contestó tu inquietud. Veo aquí a Iván con la mano levantada, no sé si querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta, Iván. Quisiera pedirle una recomendación. Yo soy de Venezuela y estoy actualmente en Quito, Ecuador. Ya tengo 2 años y medio, me agarró la pandemia, pero me siento atado porque el protocolo, voy a decirlo así, el protocolo de la asociación, aunque ya reconocieron mis credenciales, me tiene atado. O sea, me siento atado ya 2 años, no hay qué hacer. Las iglesias no han vuelto a la normalidad, pues, y uno no tiene esas relaciones. Y eso fue causa de que yo no me vine con un proyecto misionero. Yo vine solamente con mi familia, somos 5, mi esposa y 3 hijas. Y me encuentro atado, hermano. Por eso, cuando vi el anuncio de este seminario, quise estar allí y el hermano me comunicó que era gratuito. Y bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué me recomendaría usted a mí? Estoy como atado al pie de mano, tratando de luchar contra todos los protocolos que existen para poder darle apertura a uno cuando uno viene con un proyecto misionero. Gracias. Wow, es un desafío y para hablar varias horas al respecto de eso. Conozco Ecuador, su cultura, su gente. Amo mucho Ecuador, visito mucho Ecuador. Y es verdad, cada país tiene sus características y no es que haya mejores o peores países, pero la pandemia nos ha hecho a nosotros un poquito encerrados en nosotros mismos. Si éramos cerrados, la pandemia terminó de cerrarnos en algún aspecto y tal vez los protocolos se han hecho más sólidos o menos penetrables, digamos. Entonces,
Una de las cosas que yo te diría es ser un testimonio con tu vida de que lo que haces, lo que predicas, es lo que sos adentro. La autenticidad es lo que se está buscando. Generalmente yo me doy cuenta, yo como pastor tengo, no es un sexto sentido, pero me doy cuenta cuando alguien se acerca anhelando un cargo sin tener una vida diferente o sin marcar la diferencia, cuando de repente hay alguien que viene y dice, quiero hacerlo, y de repente es increíble la manera en que Dios lo utiliza, y vos ves y dices, wow, yo necesito, yo quiero ver a esta persona en funciones o en funcionamiento. Entonces, preocupate y preocúpense como familia, primero de ser las personas que Dios quiere que sean en Ecuador, aunque no tengan oportunidad todavía de accionar. Muestren la gloria de Dios en sus vidas, muéstrense gente de poder y las puertas se abrirán. Lo que un ministro, lo que un país, una nación anhela ver es justamente vidas consagradas. Y no importa que no tengan títulos, credenciales o nombramientos como misioneros, lo que importa es la presencia de Dios que va con ustedes. Entonces, preocúpense por ser la gente que Dios quiere que ustedes sean para la nación de Ecuador, y las puertas se irán abriendo, se caerán una tras otra. Creo que esto sería lo principal, Iván. No se preocupen por el hacer. Llegué acá y no estoy haciendo nada. Preocúpense por ser la persona que Dios está buscando que ustedes sean para la nación de Ecuador. Él los llevó con un propósito, y su propósito es mostrar su gloria, no características o decir esto es lo que yo soy o mis credenciales son estas. Entonces, muestren su corazón hacia Dios y su sensibilidad a las cosas de Dios y lo espiritual, y luego vendrá el resto. Yo creo que Dios los ha llevado para allá, para esta nación, para Ecuador, y Él cumplirá su propósito en ustedes. No desmayen. Viene el tiempo cuando lo van a ver. Hay otra pregunta por aquí. Eudin dice, hermano Peloso, me gustaría saber, ¿puede contarnos un testimonio de cómo involucró a algún hermano en la visión misionera? Qué lindo. Mis propios hijos. Tengo 4 hijos. Bueno, 3 hijas y un varón. Las dos mayores ya son casadas con hombres de Dios. Una de ellas ya, Camila, y su esposo Rodrigo, son pastores en Buenos Aires, Argentina, muy involucrados en la misión y tienen un corazón misionero increíble. Luego Kevin, mi único hijo varón, que es soltero todavía, tiene 28 años y un llamado misionero muy fuerte de parte de Dios. Y me encanta escucharlo cuando él habla de su llamado misionero. Él dice, misionero es lo que quiero ser, porque nací en una familia misionera, aprendí el trabajo misionero, pero mucho más es lo que Dios me llamó a hacer. Y no hay peor enemigo que la propia familia y tu propio carácter y temperamento hacia tu familia, el trato. Entonces, hay muchos hijos de ministros que ni siquiera aman el ministerio y que ni siquiera están en el camino del Señor. Aquí en Costa Rica conocemos algunos hijos de ministros que son, promotores nacionales del movimiento LGTB, habiendo estado en las plataformas predicando, y hoy son totalmente la contra, que luchan contra la iglesia, ¿no? Entonces digo, mayor testimonio que vidas por generaciones transformadas e involucradas en la obra misionera. Mis hijos son la 6ª generación de pastores y misioneros. Yo soy la 5ª generación. Mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, mis padres, nosotros, mis hijos. Y generación tras generación habla algo que algo está pasando, ¿verdad? Habla de testimonio de vida. Entonces, lo mejor que puedes hacer, Eudin, es ser un testimonio personal para involucrar a otros. Ahora,
hay una cuestión que me pasó en Ecuador, por cierto. Estaba por Salinas, en un campamento de jóvenes, hablando de jóvenes y misiones, y el último día, era sábado, lo llevamos por la noche a evangelizar a un pueblo cercano. Y dividimos al grupo de 2 en 2 y los mandamos a predicar por las calles del pueblo y llamarles a que en la plaza del centro de ese pueblo íbamos a tener una campaña en la noche evangelística. Y yo me fui con uno de los chicos y empezamos a caminar por las calles que nos marcaron en el mapa, y tenía unas ganas de ir al baño para orinar increíble. Yo me estaba muriendo, ustedes se van a reír, pero yo estaba que no soportaba. Y le digo, tengo que entrar a algún lugar y pedir el baño. Y ya no soportaba, no podía casi caminar. Y de repente escuché canciones. Escuché cantar canciones de la iglesia. Entonces dice, esa es la mía. Yo voy a ir ahí, porque si es una familia cristiana me va a entender. Entonces cuando llego, mayor sorpresa, porque a donde cantaban era un pequeño local que decía iglesia cristiana. Y estaba cerrado, pero adentro se oía cantar. Entonces toqué la puerta varias veces y por ahí como tímidamente un muchachillo sacó la cabeza y digo, hola, soy pastor, hoy estamos en un evento evangelístico y de verdad necesito usar el baño, ¿me permitirían usar el baño? Y dice, espere que le pregunto a mi pastor. Cierra la puerta y como 4 minutos después se abre la puerta de par en par y sale un muchacho joven. Y cuando me ve, empieza a llorar y me abraza. Y llora y me abraza. Y yo digo, está todo bien, pero yo quiero ir al baño. Me abraza y yo le pregunto qué pasó. Y él me dice, usted seguramente que no me va a conocer, pero hace algunos años usted predicó en una conferencia de misiones y usted dijo, Dios está llamando a gente para la obra misionera. Y yo sentí el llamado ese día. Y qué sorpresa para mí es ver que usted está aquí parado en la puerta de la iglesia que fundamos. Esta es la iglesia que fundamos a partir del llamado que Dios me dio cuando usted predicó. Y lloramos ahí. Y después pedir al baño porque si no, no podía continuar. Pero me sorprende, todo lo que hacemos impacta vidas. En tu casa, con tu familia, en la rutina diaria, con la gente a quien ves. Este joven en Ecuador, en un pueblo que ni yo sé cómo se llama ese pueblo, pero ver que estaba realizando la obra a partir de una prédica que escuchó en un evento que yo estuve, fue precioso. La verdad a mí me impactó demasiado. Kenny dice, Dios te bendiga, hermano Daniel, ¿de qué manera podría comenzar a tocar el corazón de los pastores con la visión misionera? ¿Sabes que dije algo recién en la ponencia? De ser un siervo. Saben que esta pregunta que vos me haces es una de las más fuertes y que siempre está. ¿Cómo puedo cambiarle la visión a mi iglesia, a mi pastor, a mi líder? Y saben que una de las maneras que nosotros hemos aprendido es hacer un siervo. Usted no solamente es un movilizador para pararse en el púlpito y gritar a los 4 vientos la necesidad y las ofrendas que los misioneros necesitan, ¿no? O que deben recogerse para ellos, sino que también usted necesita ser un siervo. Pregúntele, pastor, ¿qué podemos hacer para que la iglesia esté más linda? Podemos llevar a los jóvenes a predicar a la plaza. Podemos hacer algo para la iglesia. O sea, un movilizador de misiones estratégicamente también es un siervo. Entonces, háblele a su pastor de misiones, sí, pero muéstrele con los hechos que movilizar misiones no es solamente soñar de que se suben a un avión y van al otro lado del mundo, sino que pueden trabajar en la iglesia local. Eso creo que será el mejor testimonio. Lo he visto funcionar una y otra vez, pruébenlo. Luisa Polanco dice, ¿qué estrategias recomienda para involucrar a la iglesia local en la intercesión misionera? Saben que
primero, aprender a orar. Uno de los miedos de la gente a orar es porque no saben qué decir y porque a los 3 minutos se quedan sin temas de oración. Entonces, una de las cosas para que la iglesia ore, ¿saben? Yo cuando quedé como pastor en esta iglesia hace 4 años, en una iglesia que estaba en seria decadencia, en todo aspecto de decadencia, pero recuerdo que lo primero que hice fue dar una serie de predicaciones los días miércoles y se llamó Enséñanos a orar, usando la frase de los discípulos diciéndole a Jesús, enséñanos a orar. Entonces le hablé de cómo orar, pero más allá, terminamos la serie de enseñarle a orar y comenzamos a tener algo que le llamamos hasta el día de hoy intimidad con Dios. Y créanme, llevamos casi 3 años, ahora en noviembre, de oración de lunes a viernes, conectados vía Zoom. Y no solamente oramos desde un ratito, desde la 1 de la mañana a las 7 de la mañana, hay bloques que dirigen en oración la gente, y Dios ha hecho cosas increíbles. Ahora no es difícil orar. Antes era difícil estar 10 minutos en la presencia de Dios. Ahora orar media hora, 30 minutos, 2 horas y media, es relativamente sencillo porque aprendimos a hacerlo. Entonces, cómo orar y cómo orar por las misiones y cómo involucrar a la iglesia en la intercesión misionera, muestren la necesidad del mundo. Hay libros que hablan de los pueblos no alcanzados, de la iglesia perseguida. Pónganles motivos, enséñenle a orar primero y después muéstrenle los motivos por los que orar. Entonces, nuestro primer llamado en sí no es a interceder por las misiones, es a orar y tener comunión con Dios y después sí interceder por la obra misionera. Jesús llama a sus discípulos y primero los lleva 3 años para estar con él y después los manda y les da la gran comisión. Entonces enséñenles a tener comunión con Dios y después será fácil orar por las misiones. Uno de los grandes fracasos de ser parte del millón de intercesores en el mundo es que nosotros tratamos de pedirle a gente que ore cuando no sabe orar, cuando no tiene relación con Dios. Entonces, creo que lo primero para involucrar a una iglesia en la oración es enseñarle a orar y estar en intimidad con Dios. Y después será simplemente decirle, ahora también oren por los pueblos no alcanzados, ¿no? Esa es mi postura. No sé si alguien puede pensar diferente, pero es lo que yo creo, ¿no? Hay una mano levantada, o había por acá una mano levantada, ya la bajaron. Aquí hay otra pregunta. Es una realidad para trabajar con jóvenes y adolescentes, un gran desafío. Muchos de ellos, aún estando activos en la iglesia, enfrentan adversidades, sobre todo de índole emocional. Muchos miedos, baja autoestima, no se creen suficientes para trabajar dentro de la obra misionera. ¿Cómo podría ayudarlos y cómo estimularlos para ser parte de la movilización? ¿Alguna orientación? Bueno, parte de la respuesta anterior también es esta. Alguien no puede ser testigo de quien no conoce. Cuando una persona tiene toda la vida resuelta desde el punto de vista espiritual, se alinea. Tengo un tema que prediqué hace poco en la iglesia que se llama alineando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual con mayúscula a lo espiritual con minúscula, ¿no? Las cosas de Dios, mi vida con Dios, tiene que estar resuelta. Entonces hay muchos miedos, autoestima y demás que tienen que resolverse primero con Dios. Llévenlos a una comunión con Dios, a la intimidad con Dios. No esperen el fruto sin haber arreglado primero la raíz del árbol, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había una higuera estéril y el maestro vino y la iba a cortar? Y el dueño de la tierra le dijo, espere, deme 1 año, permítame arreglar esto. Y después de 1 año había un montón de frutos. ¿Por qué? Porque hubo raíces arregladas. Entonces, no los desechen. Toda la juventud, todo el mundo está así, sensible, con problemas emocionales, pero nosotros fuimos llamados para restaurar gente con Dios. Restaure corazones y después va a ver usted el fruto, va a ser una vida
con una pasión por la obra de Dios y por la obra misionera. Creo que por ahí iría la mano. ¿Alguna otra pregunta? Porque no veo ya más preguntas, sino más bien comentarios. ¿Estamos listos? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y preguntar? ¿O poner allí una pregunta en el chat? Muy bien, entonces, Eudin, Edenia, no sé si... bueno, aquí aparece una pregunta más. Dice, pastor, saludos, bendiciones. ¿Cómo hago cuando en mi localidad las iglesias son algo religiosas y cuando nos mezclamos con los jóvenes nos dicen que somos liberales? Nos pasa, créeme que nos pasa. Hace poquito tuvimos, o sea, cada 2 meses hacemos una actividad abierta para los jóvenes de las iglesias, ¿no? Y hace muy poquito, la última que tuvimos un mes y medio atrás, la líder de una iglesia me llamó aparte y me dijo que Dios está entristecido porque somos una iglesia liberal y no sé qué, que volvamos al buen camino. Y me dolió mucho porque no es en realidad que seamos liberales, sino que estamos con una mentalidad abierta hacia la necesidad de la comunidad y no una comunidad cerrada, ¿no? La santidad no se muestra externamente, sino la santidad es algo que se mueve desde el corazón hacia afuera. Y entonces en eso hemos fallado muchas veces y está mal enseñado y mal percibido por otros. Entonces, consejo primero, tener paciencia. Sean pacientes y lo que le dije al hermano Iván en Ecuador, muestren que ustedes son personas espirituales, no porque andan gritando, hablando en lenguas por las esquinas, sino con su vida. Muestren una vida de transformación, de cambio, y van a ver cómo la gente también va a mirarlos a ustedes como esa persona que tiene una respuesta que ellos necesitan. Entonces, van a acercarse a ustedes. Cuando nuestra iglesia, por ejemplo, antes, cuando yo llegué, tenía un grupo de 20 y tantos jóvenes. Ahora la última reunión de jóvenes que nosotros le llamamos noche colectiva, hoy a la noche es noche colectiva también, había más de 160 jóvenes sentados ahí alabando al Señor. Entonces realmente cuando ustedes se transforman en la iglesia que Dios quiere que seamos aquí en la tierra, la gente va a venir a buscar a ustedes o en ustedes lo que ellos necesitan. Entonces no peleen, no le digan ustedes son legalistas, nosotros no. No digan, no peleen por la vestimenta. ¿Recuerdan el apóstol Pablo en 1 Corintios cuando le hablaba? Algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Algunos se pelean por la forma de vestir, por lo que comen o lo que compran en la carnicería. Simplemente muestren que tienen la gracia de Dios y eso va a marcar la diferencia. Esa fue la recomendación de Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no? Justamente estamos estudiando la primera, segunda de Tesalonicenses y primera, segunda de Corintios en la iglesia, y les estamos hablando de eso. Entonces, preocúpense por ser la gente que tiene la respuesta de Dios, no por ser un modelo. Muestren actitudes cristianas, corazón cristiano, y eso va a transformar y revolucionar vidas. Bueno, por allí mi respuesta, no sé si satisfizo. Muy bien, entonces, no sé, Edenia o Edwin, yo quiero entregarles ya de nuevo el espacio y estamos para servirles aquí. Edenia, adelante. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano Daniel. Gracias por compartir con nosotros la mañana de hoy. Y bueno, sí, terminaríamos entonces la actividad, puesto que el pastor Leonardo no ha podido comunicarse y creo que debe ser algún motivo de lluvia o de electricidad o de internet. Entonces, bueno, me gustaría que usted orara por nosotros, los movilizadores de misiones acá en Venezuela, y bueno, de esta manera entonces terminaríamos la actividad.
Agradecida también con el pastor Douglas Silva en nuestra sala por acompañarnos durante esta mañana, y reitero también mi agradecimiento a usted por siempre estar dispuesto y acompañarnos y edificar nuestras vidas con esta ponencia. Siempre es grato aprender de usted, de aquellos que tienen